Como dice el Salmo 133, As Psalm 133 says, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. that it is beautiful to worship the Lord, all the brethren together in harmony. Y todos los que estamos aquí, hermanos, estamos con esa misma visión. And all of us that are here, we have the Eh. same vision. Estamos como si fuéramos una sola persona It's as if we were one person en un mismo pensamiento, in one same en thought, un mismo sentir. in the same feeling, Y venimos con un solo propósito: and we come with one purpose, alabar y bendecir el nombre del Señor, which is to bless and glorify the name of the Lord, porque Él es digno de toda honra y toda because He gloria. is worthy of all the glory and honor. Sea bienvenido el Espíritu Santo del Señor que está con nosotros. May the Holy Spirit be welcome in this place who's with us, Sea bendecida la presencia del Señor entre nosotros. and the presence of the Lord is also welcome. Bendecimos su nombre en esta We mañana. bless His name this morning. A Jesús nuestro Salvador, Jesus, who is our Savior, bienvenido a este lugar. welcome to this place. En esta mañana, hermanos, hay mucho gozo en mi corazón por el privilegio que Dios me da de compartir la palabra de Dios con ustedes. There's a lot of joy in my heart for having the privilege to be able to speak the Word of God to you all. Porque, hermanos, algo que llena mi corazón es que lo hago para Él. Because what fills my heart is that knowing that I do it for Him. Yo sé que cuando usted hace algo, usted lo hace para Él. And I know that when you do something, you do it for Him. No es para, hermanos, quedar bien con nadie, es para agradar al Señor. It's not so that you may look good before others, but you do it for God. Y esta mañana, hermano, yo sé que hay una fuerza, hay algo dentro de nosotros que nos mueve a hacer las cosas. And I know this morning that there is something that moves within us that motivates us to do things. Hay un sentimiento de amor hacia Dios There is a feeling of love towards God que nos hace hacer cosas que le agradan al Señor. that moves us to do things that please Him. Y como decía, hermanos, Salvador, And as our brother Salvador was saying, el trabajo que nosotros hacemos, por muy simple o pequeño que sea, the work that we do, no matter how simple or small it is, todo es para la gloria del Señor, all of para it is for the glorificar glory. al Señor. All of it is to glorify the name of the Lord. Hermanos, muchos están haciendo un trabajo grande, otros un trabajo más pequeño, And others are doing a great job, and others are doing a smaller job. pero conforme nosotros vamos entendiendo, hermanos, vamos haciendo mejor las cosas. But according to the way that we are learning, then we are doing things much better. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, verso 34. We will go to Matthew chapter 22, verse 34. A todos los que han hecho un esfuerzo por estar en la casa del Señor, Dios les bendiga, To all those that have put in effort to be in the house of the Lord, may God continue to bless you, porque los beneficiados somos nosotros. because those that receive the benefits are all of us. Si usted no viene, If you don't come, si yo no vengo, or if I don't come, Dios sigue siendo Dios. then God continues to be God. Él sigue siendo ese Dios eterno, He continues to be that eternal God, ese Dios poderoso. that God Amén. who is mighty. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Matthew chapter 22, verse 34 through 40. Era, hermanos, un texto que le encantaba mucho a mi padre, a mi papá. This was a scripture, a part of the scripture that my father El loved. verso 37 le gustaba mucho a él. Verse 37. Lo vamos a leer del 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, conocedor de la palabra, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, en esta mañana nos acercamos a ese trono abundante de gracia, Señor, abundante de misericordia, abundante de amor.
con toda la confianza, Señor, porque sabemos que somos sus hijos, que fuimos redimidos por su sangre preciosa y que ahora tenemos ese alto privilegio de presentarnos, Señor, directamente hacia el trono de su gracia y su misericordia. Que fue abierto, Señor, fueron abiertos los cielos para que nosotros pudiéramos comunicarnos directamente con nuestro Creador. Gracias, Señor, porque en usted se cumplieron todas las profecías, Padre. Gracias, eterno Dios, porque en Jesús se han cumplido estas profecías. Y venimos, Señor, delante de su presencia a pedirle, Señor, que por medio de su palabra nos aconseje, nos ministre, Señor, que nuestros corazones reciban la palabra como ese alimento que tanto nos gusta, ese alimento material que muchas veces no nos cansamos y nos llenamos y queremos seguir comiendo, Señor. Así le pedimos, Señor, que en esta mañana esta palabra que usted tiene preparada para nosotros, de la misma manera nosotros queramos seguir comiéndola y seguir comiéndola, Señor, porque es agradable a nuestro espíritu, es agradable a nuestra alma. Señor, gracias, gracias por su palabra. Ministrenos, Señor, de una manera especial en esta mañana. Todo sea para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? You may have a seat. Dios les bendiga de nuevo, hermanos. God bless you once again. Nos faltan algunos hermanos, ojalá que todos estén bien. Some brethren are also missing from the congregation, but we hope that they are doing well. Pero en esta mañana yo quiero, hermanos, que nosotros nos pongamos a pensar But I want all of us that are here to think about cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual nosotros servimos al Señor. the reason or what is our motivation for us worshiping God. ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual usted ama al Señor? What is the reason or the motive that you love God? Entonces, hermano, porque muchas veces Because- hay motivaciones Because sometimes there's motivations que no son bíblicas, that are not biblical, no, o son, ¿cómo le dijera? Motivaciones equivocadas, or they are motivations that are wrong, motivaciones incorrectas, that are incorrect, motivaciones malas. that are bad. Pero en esta mañana, hermanos, más que todo el enfoque de este mensaje But this morning, the focus of this sermon es que nosotros conozcamos cuál es la verdadera motivación is that we may find out what our true motivation is para servir al Señor. to serve the Lord. Una de las razones, hermanos, que me motiva a mí One of the reasons that motivates me a amar al Señor, to love the a Lord, servir al Señor, to serve the es que Él Lord, me amó primero. is that He loved me first, Él me buscó. that He found Él me me. encontró donde yo me encontraba. He found me where I was Y at. a muchos, hermanos, les ha pasado igual. And it has happened to many as well. Todos estábamos en diferente condición. All of us were in a different condition. Pero la mirada del Señor nunca se había apartado de nosotros. But the Lord's sight never departed from Siempre us. nos estaba vigilando. He was always looking. No para juzgarnos, no para condenarnos, He wasn't looking at us to condemn us, sino porque tenía un plan con nosotros. but because He had a plan for us. Usted y yo estamos aquí, hermanos, You and I are here con un propósito. with a purpose. Usted y yo no estamos aquí solo por estar. You and I are not here just to be here, Esa es la voluntad de Dios, que estemos en los caminos del Señor. because it is His will for us to be walking in His ways. Entonces esta mañana, hermano, yo quiero hablarle acerca de las motivaciones correctas So I want to speak to you this morning about the correct or the good motivation para servir al so Señor. that we may serve the Lord. Y una de las, hay dos de las cuales en las cuales me voy a enfocar bastante. And there are two by which I will focus on Sobre una motivación para mí, y debería de ser para todos, a motivation that is for me and should be for everyone as well. debería de ser el amor que tenemos para Dios, It should be the love that we have towards God, la gratitud the gratitude, y el deseo de glorificarlo a Él. and the desire to want to glorify Him. Es importante, hermano, que el servicio de nosotros It's important that our service para Dios to God, sea genuino, may it be que genuine, salga del corazón, may it come out of our heart voluntariamente, voluntarily, no porque nos obliguen, not because they force no us, no hacerlo, hermano, para que nos vean. and not so that others may see us, Todo lo hacemos para el Señor. but we do everything for the Lord, Como dije, no por obligación o para recibir algún reconocimiento, not so that we may receive any type of recognition,
el amor a Dios But the love to God es la motivación principal, hermanos, is the first or the reason, como creyentes de Dios. as Christians, the Es- motive, Como creyentes de Dios, as Christians, estamos llamados a amar a Dios because we are called to love God con todo nuestro corazón. with all of our heart. Decía el Señor que era un The mandamiento. Lord was saying that this was a commandment. Amarás al Señor tu Dios con todo tu Shall corazón, love the Lord your God with all con your toda heart, tu with alma all your soul, y con toda tu mente. and with all your mind. Este es el primer gran mandamiento. This is the first and great commandment. Y esto se lo repitió muchas veces el Señor a Israel. And the Lord repeated this to the Y people of hoy, Israel. hermanos, nos vuelve a repetir a nosotros como iglesia And now he repeats to all of us as a church que aprendamos a amarlo a Él. that we need to learn to love him. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, And when we learn to love God, hacemos todo con excelencia para we Dios. do everything with excellence for Cuando God. usted ama a alguien, usted trata de agradar a esa persona. When you love someone, you try to please that person. Así nosotros tenemos que aprender a amar al Señor And in the same way, we need to learn to love God para agradarlo a Él. so that we may please him. Entonces, hermanos, el amor es la motivación principal como creyentes de Dios. So love is our first motivation for us as Christians to serve the Lord. Porque es un mandamiento también del Señor. Because it's a commandment from the Amarlo Lord con todo nuestro corazón, to love him with all of our alma heart, y mente. soul, and mind. Este amor, hermanos, debe de traducirse en un deseo de servirlo y agradarlo a Él. This love needs to be moved into a situation where we are motivated to love him, to seek him. Este amor, hermanos, va seguido de la gratitud o del agradecimiento. And this love is followed by gratitude, being thankful. Cuando nosotros amamos a Dios, When we love God, le estamos diciendo al Señor, yo te amo, we are telling the Lord, I love porque te you agradezco todo lo que has hecho por mí, because I thank you for all the things you've todo done lo for que me, hiciste por mí. for all that you did for me. La gratitud, hermanos, es reconocer todo Gratitude lo que Dios ha hecho is recognizing all that the Lord has done for us, por nosotros. for all of us. Agradecer que por su gracia Thanking him for his grace nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados because we have received the forgiveness of our sins con un amor incondicional. as a love that is Que el unconditional. Señor no te dijo a ti, si haces esto, yo te voy a perdonar. That the Lord didn't tell you, if you do this, then I'll forgive you. El Señor vino, hermano, directamente con esa gracia But the Lord came first with that grace para perdonar nuestros pecados. to forgive us of our No sins. nos puso ninguna He condición. didn't place any type of conditions. Ese amor, hermanos, o esa gratitud That love or that gratitude debe de generar en nosotros needs to generate within us un profundo sentimiento de gratitud. a profound feeling of gratitude. Esta gratitud se expresa And that gratitude is expressed en un servicio voluntario a Dios. in a voluntary service to him. Un servicio, hermanos, que nosotros tomamos la decisión de servirlo a Él. Where we make the decision to serve the Lord, No porque nadie te lo imponga. not because someone is No porque obligating nadie te diga, tienes que servir a Dios. or because someone tells you you need to serve the Lord, Es una determinación propia de cada persona. but it's our own determination. El objetivo general del servicio, hermano, a Dios And the objective of us serving the Lord es con la finalidad de glorificar a Dios. is so that we can glorify his name. Y de esta manera, hermanos, estamos reflejando And in this way we are la reflecting imagen de Dios. the image of Estamos God. reflejando el carácter de Dios. We are reflecting the character of God. A través de la palabra de Dios podemos ver Through the word of God we can see cómo Jesús how Jesus, amaba, hermanos, o amó a la how humanidad he loved all of humanity, y lo mostró sirviendo. and he showed it by serving. La palabra de Dios dice que el que sirve es el que va a estar en mejor posición. The word says that he that serves will be in a better No el que position, está esperanzado, el que está esperando que lo sirva. not he that is hoping for others to serve him. Nuestro servicio tiene que ser un servicio desinteresado. Our service to him needs to be a service that is uninterested. Es importante, hermanos, que nuestro servicio a Dios It's important that our service to God no esté motivado por buscar fama, not be motivated to seek fame, reconocimiento, recognition, que no esté motivado por eso, may not be motivated by those things, sino, hermanos, motivados para agradar a Dios, but motivated to serve the Lord, o que nuestra motivación
esté, ¿cómo le dijera? Esté mal en este punto. Or may our motivation or the reason that we serve him may it not be erred or wrong, Por tener ganancias económicas. so that we can have financial gains. Todo sea por amor a Dios. But may it all be for the love that we have towards him. Desinteresadamente. Uninterested in other things. Enfocados en el bienestar de los demás. And focused on the well-being of others. Y en hacer la voluntad de Dios primeramente. And firstly, doing the will of God. Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, verso 17. verse 17. Dice la palabra del Señor que todo lo hagamos. Déjeme ver. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ahorita, hermanos, he mencionado algunas motivaciones que la gente tiene. So I've mentioned a few motivations that people have. ¿Por qué usted, hermano, se motiva a ir a trabajar? Why are you motivated to go to work? Porque usted quiere mantener a su familia, esa es la que lo motiva. Because you want to support your family. Lo That's your lleva a motivation. estar 8 horas encerrado en un lugar, That's what takes you to be in a certain place for 8 hours, trabajar duro. working hard. Esa es la motivación, sus hijos. That's your motivation, your children. Entonces, hermano, y no está mal, no es una motivación equivocada, pero la principal And it's not a bad motivation, es amar al Señor primero. but it is important. Es tener como prioridad a Dios It is important to first love God, y no poner prioridad en nosotros mismos. have Him as our priority. Entonces, hermanos, hay motivaciones, dije, buenas, So there's good motivations, motivaciones incorrectas. motivations that may be incorrect. La motivación, hermano, muchas veces está, ¿cómo le dijera? Está mal cuando nosotros nos motivamos para ser vistos por los demás Our motivation is wrong when we want to be seen by others, o para que alguien hable bien de nosotros. or are waiting for someone to speak well of us. Mateo capítulo 6, verso 1 dice, Matthew chapter 6, verse 1. y el Señor exhorta, hermanos, a que lo hagamos de la forma correcta. And the Lord is encouraging us to do this the correct way. Mateo capítulo 6 del 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, si lo hacemos de la forma incorrecta. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, dice, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hermanos, ¿por qué menciona la palabra de Dios aquí la limosna? Porque era lo que en esos tiempos se acostumbraba a hacer. So why does the word mention charitable deeds? Because that's what people used to do back then. Pero ahora nosotros entendemos, hermanos, But now we understand que nosotros le vamos a dar una ofrenda a Dios. that we will give an offering to the Lord. No le vamos a dar una limosna porque Él no es un limonero. We will not give him what is left over, Nosotros a cuando le charity, traemos ofrenda al but Señor, we give him an le offering, traemos una buena ofrenda de obediencia, and we bring him an offering of una buena obedience, ofrenda de alabanza, an offering una of buena praise, ofrenda de an adoración. offering of worship, Hermanos, y de eso se agrada el Señor. and that is what the No le Lord damos is lo que pleased nos with, sobra a nosotros. not what is left over. Pero en esta ocasión, hermano, But in this occasion, ellos acostumbraban a darle limosna, they were a dar giving una limosna. a charity, Y el Señor les dice, and the Lord tells cuando them, ustedes den una limosna, when you give, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. may your left hand not know what your right hand is Porque doing. ellos acostumbraban, hermanos,
o les gustaba que la gente los viera haciendo esto. because they liked people seeing them do these things. Entonces, hermano, nuestra motivación no tiene tampoco que ser, nuestra motivación no tiene que ser Our motivation shouldn't be por temor because of fear a que si no obedecemos al Señor, that if we don't obey the que Lord, si no hacemos la voluntad de and Dios, if we don't do the Lord's will, nos espera un lugar de tormento. then a place of torment is awaiting us. Nos espera el castigo o la condenación. The condemnation is waiting us. Esa es una motivación equivocada o incorrecta. That is also an incorrect motivation. Está bien que nosotros, hermanos, nos enfoquemos en el Señor, It's fine that we focus on the Lord, pero que nuestra motivación tal vez sea, hermanos, serle fiel hasta el último respiro de nuestra but vida. may our motivation be that we will praise Him or worship Him Serle fieles al until Señor. our last breath, being faithful to the Lord. Porque Él dice que tiene recompensas. Because the Lord says that He has a reward for Que la us. motivación de nosotros sea la meta, hermanos. That our Llegar a la motivation meta. be to get to the Llegar a end, nuestro destino final. get to our final destination. Porque el Señor sí ha prometido recompensar a aquellos que le sean fieles. Because the Lord has promised to reward those that are faithful to the end. Que el Señor nos ayude. May God help us. Entonces, hermanos, servir al Señor no tiene que ser por obligación. So serving the Lord doesn't have to be because of an obligation. No tiene que ser impuesto. It shouldn't be imposed. Tiene que ser por voluntad propia. But it has to be because it's our own will. No por interés, hermano. Not because we're interested in something. Servir al Señor con la finalidad o el objetivo de recibir algo de Dios. Or serving the Lord because we know that at the end we're going to receive something. Si tú me bendices, yo te voy a servir. If you bless me, then I'll serve you. Estamos mal. Then we're wrong. Nuestra motivación tiene que cambiar. Our motivation needs to change. Muchas veces algunos le prometen al Señor, si tú me sanas, And sometimes some people say, if you heal me, yo te voy a servir. then I'll serve you. Hermanos, me sane el Señor o no me sane, Whether the Lord heal me or not, yo sé que un día voy a estar con Él. I know that one day Y I will si be with Him. ese es el medio por el cual yo voy a llegar a Él. And if that is the method or the way that I will get Gloria a to Him, Dios. then glory be Pero to mucha God. gente le pone condición a Dios But many people, they place conditions. y quiere algo a cambio por amar al And they Señor. want something in exchange for loving God. Si tú me ayudas If you help me cuando están en situaciones difíciles, when they're in difficult situations, situaciones familiares in situations en with their problemas, families, in problems, o en problemas económicos, or economical problems, ellos le dicen, si tú me ayudas, they say, if you help me, yo te voy a servir. then I'll serve you. Esa es una motivación incorrecta. But that's not a correct Nos motivation. ayude o no nos ayude, Whether the Lord help us or not, siempre vamos a depender de we Él. will always depend on Him. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a tener una motivación genuina en So nosotros. we need to learn to have a genuine motivation. Si me das, yo te doy. If I give to you, if you give to me, I give to you. El amor que siento por Dios The love that I feel for God siempre me motivará, will hermanos. always motivate me, Siempre me va a motivar a servir a los demás. will always motivate me to Amar serve al others prójimo, decía, como a ti mismo. and to love our neighbors. Que lo que as yo He loves quiero us. para mí, That what I want for yo quiera myself, para mi prójimo. I may want that for my neighbor. Ese es el verdadero amor, hermano. That is the true love. Gloria al nombre del Señor. Entonces, un cristiano motivado So a Christian who's motivated por amor a Dios because they love God, hace obras en beneficio de otros. they do works for the benefit of others, Independientemente de las situaciones en que nos encontremos, independently of the situations that we find ourselves in, pruebas, trials, circunstancias que nos rodean, circumstances, problemas, or problems. eso no debe de desmotivarnos That shouldn't remove our motivation o desanimarnos, or discourage us, porque el amor de Dios because the love of God tiene que ser más fuerte, hermano. has to be stronger. Tiene que ser más It fuerte has to be stronger ante toda adversidad. against all adversary. El amor a Dios The love of God hace que la prioridad no sea yo, makes the priority not be me, sino que sea Él. but may it be Him. El amor natural The natural love que sale del corazón that comes out of our heart, te motiva a hacer las cosas con excelencia. it motivates you to do things with excellence, No hacer las cosas a medias, not do things a halfway como salgan, hermano. or however they end up. A Dios hay que darle lo mejor. Because to God we have to give Him our best. Hay que hermanos, procurar We need to try
darle lo mejor al Señor. to give the best to Porque God. muchas veces nos conformamos y decimos, le voy a dar esto al Señor. Because sometimes we say, okay, well, I'm just going to give this to the De Lord. todas maneras, Él lo va a recibir. Because he'll receive it anyway. No esté tan seguro de que el Señor lo va a Don't be recibir. so sure that the Lord will receive it. Porque no sabemos si Él lo recibió o no. Because we don't know if he will receive it. Primera de Corintios capítulo 13 dice, 1 Corinthians chapter 13, verso 3. verse 3. Y si repartiese todos mis bienes, dice, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermano, si lo damos, hermanos, por conveniencia, o lo damos para que nos vean, entonces no es amor. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Marcos capítulo 16, Mark chapter 16, verso 1 al 7, verse 1 through 7. dice la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, para ir a ungir a Jesús al sepulcro. Y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis como os dijo. Ahí lo dejamos. Entonces, hermanos, vemos a estas mujeres So we see these women fieles al that Señor, were faithful to the Lord, mientras los discípulos estaban atemorizados, while the disciples had fear que si las autoridades romanas los veían, los iban a matar por ser seguidores de Jesús. that if the authorities had seen them, then they would kill them because they were followers of Christ. Estas mujeres tenían un profundo amor por Jesús. But these women, they had a profound love for Jesus. Dice la palabra de Dios que María Magdalena The word says that Mary Magdalene, había sido liberada de 7 demonios que estaban dentro de ella. she had been delivered from 7 demons that she was carrying with Esta her. mujer estaba agradecida con Jesús. So this woman was very thankful to the Lord. Y no se puso a pensar, o más que todo, ellas sabían que había una gran piedra enfrente para removerla, And so she knew that there was a large stone that needed to be removed para poder entrar a ungir a Jesús. so that she could go in and Esa era la anoint Jesus. costumbre, hermanos. That was their custom. Ungían con ungüentos aromáticos a los muertos, They would anoint those that were dead with perfume or other things para que el olor, como le dijera, no se sintiera el mal olor, so that they couldn't smell the bad odor. que fuera más fuerte las especias aromáticas que el mal olor. May the spices be stronger than the odor that they had. Ellas sabían que había una gran piedra. And they knew that there was a large Ellas stone. sabían que habían guardias de seguridad cuidando a Jesús allí. And they knew there was guards that were watching. Qué raro, hermanos, que cuidando el cuerpo de Jesús que ya estaba muerto, How strange según that ellos, they were still watching over a dead body. aunque sabían que ya estaba muerto, Even though they knew he was dead, ellos estaban ahí cuidando. they were there watching. Pero estas mujeres sabían que había una gran piedra. But there was these women, they knew there was a large Sin stone. embargo, dijeron, vamos a ir a ungir al Señor. Even so, they said, we're going to go and anoint the Lord. ¿Cómo le iban a hacer? No se sabe. How were they going to do this? Pero Don't cuando know. ellas llegan, But when they get ya there, la piedra había sido removida. the stone had been rolled away, Ya Jesús ya no estaba ahí. and Jesus was no Así lo longer dice there. aquí la palabra de Dios en el verso 7. As the word says in verse 7, Dice, no, perdón, en el verso 6. verse 6, Dice,
Mas él les dijo, el joven que estaba ahí con vestiduras blancas, que era un The ángel, young man that was clothed in the white robe, les dice, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, él no está aquí. he said, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here." El sepulcro vacío The tomb that was empty es la fe que nosotros tenemos en Dios. is the faith that we have in God. Es, hermanos, lo que nos fortalece a nosotros, Is what fortifies us. lo que nos hace estar firmes, What makes us stand firm, porque sabemos que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos. because we know that there is a God that Que lives no se forever quedó en and la ever, tumba. who did not stay in the Esa es la tomb. gran fe del pueblo cristiano. That is the great faith, Servimos a un Dios vivo. that we serve a living Él God. resucitó al tercer He día resurrected on the third y day, está sentado a la diestra de Dios and Padre. he is sitting at the right hand of A the ese Dios Father. servimos nosotros. That is the God that we serve. Entonces, hermanos, estas mujeres, dice, tenían ese amor profundo por el Señor. So these women, they had a deep love for the Ellas Lord. sabían de la gran piedra, They knew of the stone, pero el amor las motivó a but ellas, their love motivated them, mientras los demás discípulos while the other disciples tenían temor. had fear. Aparte, hermanos, había esa gran seguridad frente a la puerta del sepulcro. And there was there was guards or soldiers that Pero were el standing amor there a as well. Jesús But because the love they Las had, motivó a ir a ungir el cuerpo del Señor because Jesús. of the love they had, they were motivated to go and anoint his body. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar, So we need to think, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual yo sirvo al Señor? what is the motivation that I have to serve the Lord? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual yo sirvo a los demás? What is the reason that I serve others? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual yo amo a mi prójimo? What is the reason that I love my neighbor? Porque el Señor así nos ha enseñado. Because the Lord has showed us to do this. Gloria al nombre del Señor. Corremos, hermano, muchas veces el riesgo, el peligro de caer en hipocresía. We run in danger of falling into hypocrisy, Porque muchas veces lo hacemos para que nos vean. because sometimes we do it so that others No will hay see un us. motivo real. There isn't a true No hay un motive. motivo verdadero en nosotros. There isn't a genuine motive. Que el Señor nos ayude. But may God help us. Y usted puede verlo, hermanos, en las redes sociales. You can see this on social media. Mucha gente pone los videos allí ayudando a alguien Many people put videos helping others para que los vean. so that they may be Para que seen, los videos de ellos tengan muchas vistas so that maybe their videos will have a lot y of sean views recompensados con dinero. and be rewarded with money. Esa es una motivación incorrecta. And that is a motivation that may be incorrect. Nosotros, cuando lo hacemos como dice la palabra de Dios, When we do it, as the word says, no andamos sonando la trompeta we are not y sounding diciéndole a trumpets todo mundo, yo le ayudé a fulano de tal. and telling Yo others, bendije a tal persona. I bless such person. Hermano, muchas veces yo se los he dicho. Many times I've said this. Muchas veces yo veo a las personas que están en las esquinas, en cualquier lugar, pidiendo dinero. I see the people that are in the corners yo of the digo, ¿para streets qué le voy a ayudar? asking for money, and I ask myself, why will I help Tal them? vez se va a ir a tomar ahorita cuando yo le dé el dinero. Maybe when I give him the money, he's going to go and drink. Pero muchas de esas personas, hermano, cuando tienen ese vicio bastante, ¿cómo le dijera?, arraigado, But sometimes when those people have those addictions, si ellos no se llegan a tomar un trago, if they don't drink, ellos pueden hasta morir porque se convierte en una enfermedad. they might even die because it becomes an illness for them. Ellos pueden quitarse la vida Or they may commit suicide y se van sin Dios. and they live without Por God. eso que ahora, hermanos, no me importa, hermanos, si tengo que darles, porque yo no sé para qué lo van a utilizar. And now I don't care if I do have to give to them. I don't know the Y reason tampoco quiero saber. or what they will use with that money, but Tenemos que ayudar y bendecir a otros, hermanos. we still need to help and bless others. Porque esas personas son necesitadas de Dios. Because those people are also in need of Ellos no God. pueden hacer nada por su propia cuenta. They cannot do anything on their own account. Solamente nosotros que somos el instrumento que Dios ha escogido, Only we, which are the vessels of God, podemos hablarle la palabra de Dios a ellos can we speak the truth of God y to them traerlos a los pies del Señor. and bring them to the feet of Christ. No podemos, hermano, andar sonando trompeta por ahí que ayudamos a alguien. We cannot sound trumpets that we are helping Tampoco someone. nosotros lo hacemos, hermanos, para sentirnos bien con nosotros mismos. Nor do we do it to just feel good on our own. Lo hacemos para glorificar el nombre del But Señor. we do it to glorify the name of the Lord. A veces, hermanos, no entendemos, And sometimes we don't understand, no sabemos. we don't know.
no nos detenemos a pensar por qué servimos a Dios. We don't stop to think of why we serve the Lord. Tiene que haber un motivo. But there has to be a reason. No lo haces para quedar bien con los hombres. You don't do it to look good before others. No lo haces para quedar bien con los líderes. You don't do it so that you may look good before the leaders. Lo haces porque amas al But you Señor. do it because you love God. Estas hermanas o estas mujeres que fueron al sepulcro del Señor Jesús And these women that went to the tomb of Jesus where he fueron was, motivadas por el amor. they were motivated by love. Querían ungir su cuerpo They wanted to anoint his como body un último acto de amor. as the last act of love. Y como les repito, hermanos, María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. And as I said before, Mary Magdalene had been delivered Usted from lo puede 7 encontrar en demons. Lucas capítulo 8, verso 2. You can see that in the book of Luke chapter 8 verse 2. Porque, hermanos, lo que yo les digo está respaldado por la palabra de Dios. What I'm showing you is supported by the word of God. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. Ella estaba llena de gratitud So she was filled with gratitude hacia su Salvador, towards her Savior, hacia su libertador, towards that person that hacia freed aquel her, que la había sanado. that person that had healed her. La gratitud, hermanos, Gratitude es el agradecimiento a Dios. is being thankful to the Lord, Debe de ser una motivación para amar y servir a Dios. and it should be a motivation for us to serve and love God. Tenemos que servir al Señor We siempre, need to always serve the Lord pensando en lo que Él hizo por nosotros, and always reflect on what He did for us, pensando en lo que Él hace por nosotros todos los días. and thinking of what He does for us every single day. Usted puede ver en Juan capítulo 12, You can see in the book of John chapter dice 12, la palabra de Dios que cuando Jesús llega a la casa the word says that when Jesus comes to the house de María y Marta, of Mary and Martha, una de ellas se preocupa, hermanos, por estar a los pies del Señor, one of them was concerned to be at the feet of Jesus, mientras que la otra se preocupa por atender, por hacer los oficios de la casa. while the other one was concerned of doing the housework. Y hermanos, una de ellas se postra delante del Señor a escuchar lo que el Señor hablaba. And one of them bowed before the feet of Christ, listening to Jesus' words. Juan capítulo 12 dice, John chapter 12 says, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ahí vemos la diferencia, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Hermanos, y había gratitud en ella. So there was gratitude within her. Su hermano ya había muerto Her brother had already y passed, Jesús lo había resucitado and Jesus resurrected him con el poder de la palabra. with the power of his word. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que los demás se pusieron a murmurar y a decir, And others, they were talking against her. and ¿por qué se saying, desperdició este perfume tan caro? why was this perfume wasted? Con ese dinero ese dinero se lo hubiéramos podido dar a los pobres. We could have given that money to the poor. Pero Jesús, que conoce el corazón, But Jesus, who knows the heart, les dice, ustedes son hipócritas, ustedes no lo hacen por eso. he said, you are hypocrites. You Si are no es not, para extraer, you are si no es doing para this robar el dinero que nosotros tenemos colectado. to extract or take the money that had been collected. Y el Señor le dice, déjenla que haga esto, porque para el día de mi sepultura, dice el verso 7, ha guardado esto,
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí, les dice el Señor, no siempre me tendréis. Verse 7 says, But Jesus said, Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always. En persona no lo iban a tener para They siempre. would not have him there in person forever. Él se iba a ir. He was going to leave. Él estuvo por un lapso de 3 años y medio únicamente. He was there only for, ¿cuántos años? 3 años y medio. 3.5 years. Ministrando a los necesitados, Ministering to those that were in sanando a need. los enfermos, Healing those that liberando a were los sick. que tenían espíritus malignos. And delivering those that had evil spirits. Entonces, hermano, esta mujer estaba agradecida con él. So this woman, she was thankful. Y eso es lo que hace el agradecimiento en nosotros. And that is what gratitude does within us. Amar a Jesús, Love amar Jesus. a Dios. Love God. Hay otro ejemplo, hermanos, de la mujer pecadora. There is also another example of the woman who was a sinner. Dice que estaba tan agradecida It says that she was so thankful que también rompe un frasco de perfume caro. that she also breaks the alabaster. Y esta mujer, esta mujer, lo que la motivaba a ella And what motivated this woman a derramar ese perfume to pour that perfume era su grande amor y el agradecimiento que ella tenía. was a great love and thankfulness that she had towards God. Lucas capítulo 7, verso 36, Luke chapter 7, verse 36. dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, imagínese, él sabía lo que el fariseo estaba pensando. So just know that he knew what the Pharisee was thinking. Entonces Jesús le responde y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Porque muchas veces, hermanos, usted y yo Because many times you and I, pensamos que lo que Dios ha hecho por nosotros es poco, we think that what God has done for us is a little bit, que nos ha perdonado pocos pecados that he has forgiven us a y lo little, amamos poquito. and we love him a little. Hermanos, si Él no nos hubiera perdonado, But if he hadn't forgiven us, si Él no nos hubiera buscado, if he hadn't searched for us, estuviéramos en otra condición. we would be in a different condition. Pero gracias a Dios que Él nos buscó, But thanks to the Lord que Él nos amó that primero, como dice la palabra de Dios. he did search for us and he loved us first. Entonces, hermanos, por amor al Señor, So for the love of the Lord,
Deberíamos de ser capaces de dejarlo todo. We should be capable of leaving everything Aprender de los discípulos, to hermanos. learn from the disciples. Ellos cuando el Señor les decía, When the Lord would tell them, ven y sígueme, come and follow me, lo dejaron todo. they left it all behind. Lo dejaban todo They left it all por seguir al to Señor. follow the Lord. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, And hermano, many times it's difficult for us dejarlo todo, to leave it all behind, renunciar a todo. to renounce to everything. Muchos renuncian a muchas cosas, hermanos, de valor, Many renounce or they let go of things that have value, pero otros no. but others do not. Pero tenemos que aprender de ellos. But we have to learn from Y them. esto de dejar, hermanos, las cosas, no solo se refiere a las cosas materiales, And leaving behind things, it's not only talking about material things, porque, hermanos, se refiere a dejar el pecado, because it's referring to leaving a behind renunciar. sin, to renounce, al pecado, to sin, a dejar toda clase de vicios, to leave aside all a of our dejar el mal vices, carácter, to leave aside a our dejar bad esos vicios que character, nos destruyen. or those vices that destroy us. Hermanos, ¿estamos dispuestos realmente a servir a Dios, Are we truly prepared to serve the Lord, aun cuando no recibamos nada a cambio? even when we do not receive anything in exchange? Cuando hay personas que cuando no reciben lo que esperan de Dios, There are people that when they don't receive what they're expecting from the Lord, se desmotivan, they are unmotivated, se desaniman. they are discouraged. Debemos de servir al Señor, But we hermanos, should serve the Lord por amor. because we have love towards Him. Tenemos que mostrar obediencia al And Señor we should show Him our obedience porque lo amamos. because we love Him. El amor se expresa, hermanos, Love is expressed con el deseo de glorificar a Dios. with a desire to glorify God. ¿Por qué, hermanos? Porque esta motivación Why? Because this motivation que nos hace serle fieles al Señor that makes us be faithful to the Lord, nos va llevando poco a poco it is taking us little by little por esa ruta, through that route por ese camino, or hermanos, that way donde está nuestro destino, where our destiny is, donde está nuestro destino final. where our final destiny is. Tiene un significado eterno. It has a significance La that is motivación eternal. de nosotros tiene un significado eterno. Our motivation has a significance that Es is llegar a la eternal, meta. which is to get to our goal, Podemos estar motivados por por el deseo de trascender and we can be motivated by the desire to transcend más allá de esta vida temporal. beyond this temporary life. Todos sabemos que esta vida es temporal, We all hermano. know that this life is temporary, Y podemos trascender más allá de esta vida and we can transcend beyond this life de acuerdo con el propósito original de Dios. according to God's original purpose. ¿Cuál era el propósito original de Dios? And what was God's original En purpose? Génesis dice la palabra de Dios, In Genesis, the word en el says, capítulo 1, verso in 26, chapter 1, verse al 26 28, through 28, que Él tenía un plan para la humanidad, that He had a plan for all of humanity que gobernaran, to que govern tomaran el control, To take que se control, multiplicaran, to que multiply, fueran bendecidos, and to be que no blessed, murieran para that siempre. they may never Pero el die. pecado trajo todas estas But consecuencias. sin has brought all of these consequences. Y ahora el hombre puede morir. And now man can die. Si muere en pecado, If they die in sin, va a morir eternamente. then they will die eternally. Pero aquel que no muera en pecado, But he who doesn't die in sin va a vivir para siempre will con live Dios. forever. Nos espera algo mejor, hermano. So something better awaits us. El deseo de disfrutar la herencia tiene que ser una motivación para nosotros. The desire to inherit from the Lord should be Esa a herencia motivation. que Jesús conquistó That inheritance that Jesus conquered en la cruz del Calvario. on the cross. También tiene que motivarnos, hermanos, que ganaremos una recompensa. It should also motivate us that we will receive a reward. La palabra de Dios dice que tenemos que no arriesgar, The word says that we shouldn't risk porque, hermanos, muchas veces nos motivan otras cosas, because at times we are motivated by other things, pero no nos motiva, hermanos, el amar a Dios, but it doesn't el motivate servir us a Dios, to love and to serve God, sabiendo que hay una recompensa. knowing that there's a reward. Primera de Corintios, me parece, verso 5. First of Corinthians chapter 5, Es segunda de Corintios, hermanos. Second of Corinthians Capítulo 5, verso 10. chapter 5, verse 10. Dice la palabra del Señor que hay una recompensa. 5:10. Dice,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Hermanos, sabemos como hijos de Dios, So we know that as children of God, como conocedores de la palabra, as all of us who know the word, sabemos que hay una recompensa. we know there's a reward. Tanto como hay una recompensa mala, hay una recompensa buena. So much as there is a bad reward as a good reward. Él nos espera, hermano, con una recompensa buena. But he is waiting for us with a good reward. Esa recompensa nos debe de motivar, And hermano. that reward should motivate Los us. propósitos de Dios nos tienen que motivar And the purposes of God should motivate us a vivir una vida agradable delante del to Señor. live a life that is pleasing Y no before una him. vida como nosotros queramos vivirla. And not a life how we please Como to nos live dé it. la gana vivir la vida, no. How we want to live it. No. Tenemos que vivir la vida But we need to live life amando a Dios, como decía al principio la palabra de Dios, loving God as the word con was todo saying, nuestro corazón, with all of our con heart, toda nuestra with alma all of our soul, y con toda nuestra mente. and with all of our mind. Gálatas capítulo 5, verso 21, Galatians chapter 5 verse 21 dice que no vivamos de esta forma. El verso 20, el verso 19, hermano, verse 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y esas son las formas, hermanos, o son las obras de la carne que nos van a llevar con un rumbo, con un destino no bueno para nosotros. these are the works of the flesh that will take us to a bad destiny. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está muy claro, hermano. So it's very clear Nosotros podemos vivir una vida así, we can live a life like this, pero no vamos a poder tener entrada al reino de los but we cielos. will have no entry into the kingdom of God. Todos, hermanos, tenemos la libertad para vivir como queramos, We all have the free will to live how we please, pero también hay una consecuencia grande. but there is also a great También consequence. nos espera, hermanos, algo terrible. Something terrible awaits us if we decide to live this way. Efesios capítulo 5, verso 5. Ephesians chapter 5 verse 5 Dice la palabra del Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. For this you know, that nor fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Entonces, hermano, ¿cuál es la motivación de nosotros para amar a Dios? So what is our motivation to serve and love God? ¿Cuál es la motivación para servir al Señor? What is our motivation to serve Him? No podemos, hermanos, mire, al principio estoy de acuerdo que no sepamos, At the beginning, I, acknowledge that we may not know certain porque things. esto me pasó a mí. Because this happened to me as Cuando well. yo comencé en los caminos del Señor, yo no sabía por qué hacía las cosas. When I started in this path, I didn't know why I was doing these things. Yo quería hacer de todo dentro de la iglesia I wanted to do many things within the church, y no entendía todavía. but I didn't understand yet. Pero hermanos, ahora nosotros entendemos cuál es la motivación correcta. But now we understand what the correct motivation should ¿Cuál es la be. verdadera motivación de nosotros? What is our motivation? Y es, hermanos, primero, que el Señor nos amó a nosotros con un grande amor Firstly, it is that God loved us with His great love first, y que estamos agradecidos con Él. and we are thankful to Him. Esto se va a cumplir, hermanos,
eh, eh, ese destino de nosotros Our destiny se va a cumplir will be fulfilled dependiendo de qué tan fieles nosotros seamos con Dios. depending on how faithful we are to the Lord, Dependiendo de qué tan responsables somos con lo que Dios nos ha encargado hacer. depending on how responsible we are with the things that God gives to us. Pero se va a cumplir porque Dios cumple su palabra. God fulfills His word. También podemos motivarnos a amar a Dios We can also be motivated to love God porque Él ha dejado promesas because He has left promises que Él cumplirá. that He will Él fulfill. recompensará He will reward a los que le sean fieles a Él. those that are faithful to Him. Ya estoy, hermanos, para terminar. Mateo 16, verso 27. We are going to finish soon. Matthew chapter 16. Habla sobre el dejarlo todo It talks about us leaving behind everything por amor al Señor. because we love the Lord. Mateo 16, verso 27. Matthew 16, verse 27. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Apocalipsis 22:12. Revelations 20:12. Dice la palabra del Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Y en la recompensa, hermanos, que Dios tiene para los que le sean fieles, And the reward that God has for all those that are faithful Él to dice Him. que tiene una corona de justicia para los que le sean fieles. It says that He has a crown of righteousness. Tiene tesoros que nosotros no nos imaginamos. And He has treasures that we can't even imagine. Y yo, pensando en esta motivación, And thinking upon this, yo decía, ¿cuál sería la motivación de Jesús para morir por nosotros? I was thinking, what was Jesus' motivation to come and die for us? También fue su amor. It was also His love. También fue su amor incondicional, It was also His love that was que lo unconditional, hizo morir por nuestros pecados, that made Him die for our sins que pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. and go and pay the price that we were supposed to pay for. Esa fue la motivación de Él, That was His motivation, su gran amor. His great love. Él sirvió a su prójimo He served His neighbor porque amaba de corazón because He loved truly with all His heart, y también para dejarnos, hermanos, un ejemplo claro. and to leave us a clear example. Cuando pensamos en el precio que Él pagó When we think about the price that He paid para hacer posible nuestra salvación to make possible for all of us to have y en salvation, las bendiciones que nos ha concedido hasta el presente, and the blessings that He has given to us up to this point, no podemos menos, hermanos, que ponernos a la disposición de Él we cannot do anything else than to put ourselves in His disposition, para hacer todo aquello que Él nos pida. to do all that which He asks of us. La gratitud Gratitude es una de las motivaciones más importantes is one of the greatest motivations porque le da calidad al servicio because it gives quality to the service que nosotros hagamos. that we do. Cuando el amor y la gratitud se unen, When love and gratitude are together, estas nos impulsan this pushes us para emprender tareas o trabajos, to complete work por más difíciles que sean. no matter how difficult they are. Y usted lo puede ver, hermanos, en otras personas And you can see this in other people que han arriesgado sus vidas por amor al who Señor. have risked their lives because they love God. Esa es una gran motivación. And that's a great En motivation. el libro de Hechos hemos visto, hermanos, cómo estos hombres estaban dispuestos a dar hasta su propia vida In the book of Hebrews, we see all these men that were willing to give their life por la predicación del Evangelio. and preaching the word of God. Y muchos de nosotros, hermanos, And many of us, no queremos pagar el precio. we don't want to pay the price. Queremos hacer todo We livianamente, want to do things very easily, tranquilamente. just chill. Pero, hermanos, Dios espera algo más de nosotros. But God expects more from us. Y me daba gusto, hermanos, escuchar And I was very happy to hear que aquí está Chris. that Chris is here. Se ve sencillo que él ponga las cámaras y grabe la predicación de la palabra de It Dios. looks simple that he turns on his
his camera and he's able to record. Pero yo sé everything. que lo hace para Dios, no para que nadie le agradezca o lo vea. But I know that he does this not to please anyone, but for God. Pero con este trabajo tan, que no es tan, digamos, difícil o complicado, But with this work that may not be super yo sé que complicated, Chris lo hace con amor para Dios. I know that Chris does this with love for God. Pero las personas, hermanos, no solo la iglesia, But people, not only the church, que ven, hermanos, estos videos en YouTube, that see these videos on YouTube, están recibiendo una palabra. they are receiving a word. Estamos predicándole a todo el mundo ahí, We are preaching to the a whole todo world aquel there, que quiera, hermanos, to all those that desire recibir esta palabra. to receive this word. Así es de que, hermanos, muchas veces pensamos, So many times we think, mire, cuando los hermanos se disponen a trabajar, nos disponemos, vamos a decir, a trabajar, a remodelar la iglesia. when the brothers, they are all in accord to come and fix No es the solo para church. que el lugar se vea bonito It's tampoco. not just so that the place looks nice, Es que la gente de afuera, but hermanos, so that the people that are outside, tiene otra idea. so that they may come and see this. Y cuando ven un lugar bonito les gusta. And when they see a nice place, Y they así se also quedan like it. muchos de ellos. And they stay. Pero, hermanos, lo vemos sencillo, We see this simple, pero es grande para Dios. but it's great work for Tal the vez, Lord. hermanos, los líderes, los pastores no podrán pagarle a nadie, And maybe the leaders or the pastors, they may not be able to pay someone a to do the ninguno de work. ustedes lo que ustedes hacen para la obra de Dios. Any of the work that you do for the Lord, Pero Dios sí los va a recompensar en grande. but God will reward you greatly. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta mañana. We'll praise the Póngase name de of the pie, Lord. por favor. If you will please stand, Vamos a invitar al Ministerio de Alabanza. we'll invite the ministering group. Vamos a adorar al Señor. We'll worship the Lord. Y ahora vamos conscientes, hermanos, And now we are conscious de que nuestra motivación that our motivation para hacer algo para Dios, to do something for the Lord, para servir a Dios, to serve the Lord, no es para que nos vean. it's not so that people No may es para see hacer us. un show. It's not to make a show. No es para que me alaben a mí. It's not so that anyone will come and praise me for it, Es para la gloria del but Señor. it's for the glory of God. Todo lo que hacemos es para la gloria del And Señor. everything that we do is for the glory of God. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a adorar al Señor. So this morning we will praise the Lord. Vamos a decirle al Señor, We'll tell the Lord, te agradezco, Señor, I am thankful, Lord, que hayas perdonado mis pecados, that you have que forgiven me hayas of my perdonado sins, multitud de pecados. that you would have forgiven Yo me multitude rindo of delante sins. de ti, I surrender me before you. entrego delante de ti, I give myself to you para que hagas conmigo so that you may do within me, conforme a tu voluntad. or you may do your will. Hermanos, porque cuando nosotros permanecemos When we persist haciendo las cosas para Dios, doing the things for the Lord, van a haber muchas situaciones en las cuales vamos a tener que esforzarnos más. there will be many situations where we need to put in more effort, Pero todo sea para Dios. but all of it be the glory to God. Vamos a cantar un canto de alabanza al Señor, de adoración al Señor, esperando que el Señor nos ministre en esta We mañana hope that the Lord has ministered to all of a us través this de esta morning. alabanza, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nada que